4 historias sobre cómo la vida cotidiana puede convertirse en una pesadilla. Me llamo David. Normalmente no contesto llamadas de números desconocidos, spam, estafas, vendedores. Pero esa noche, la pantalla del teléfono se iluminó con un nombre que conocía demasiado bien. Michael, mi viejo amigo Michael. Miré el reloj. Eran las 9 de la noche. Mis dedos se entumecieron por un segundo. Hacía mucho tiempo que no lo veía, más de un año, y había una razón muy importante para ello. La curiosidad pudo más, y decidí contestar la llamada. David. La voz me resultaba familiar, con ese mismo tono ronco que recordaba de las interminables conversaciones en los bares y los viajes en su viejo coche. Ayúdame, te lo ruego. Hablaba en voz baja de forma incoherente, como si se estuviera ahogando. Michael, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Me incliné hacia adelante, apretando el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. En respuesta, solo se oyó un ruido, como si el viento aullara en el auricular, y luego la llamada se cortó. Me quedé sentado unos minutos más mirando la pantalla oscura. Al principio pensé que era una broma, pero el número de mis contactos era el suyo antiguo, el verdadero. Intenté volver a llamar, pero estaba ocupado, cada vez estaba ocupado. Al día siguiente, exactamente a las 9, el teléfono volvió a sonar. Era Michael otra vez. Respondí al instante. David, tienes que venir. Su voz temblaba. La casa del bosque, ya sabes, donde nos gustaba descansar. ¿Qué ha pasado? Me levanté de un salto sintiendo cómo se me subía la sangre a la cabeza. Habla más claro. Ellos no me dejan marchar. Y de nuevo ruido y de nuevo silencio. ¿Quiénes son? Solo tuve tiempo de gritar y la llamada se cortó de nuevo. Deambulaba por el departamento como un animal enjaulado. No podía comer, no podía dormir. Todo el tiempo oía su voz en mis oídos. La tercera noche esperaba la llamada. El teléfono volvió a vibrar a las 9 en punto, como estaba previsto. David. La voz era apenas audible, como si viniera de lejos. ¿Te acuerdas de la casa? Estuvimos allí. Tienes que venir. Yo no puedo salir solo. Cerré los ojos y sentí cómo se me humedecían las palmas de las manos. Michael, me estás asustando. ¿Qué significa no puedo salir solo? ¿Dónde estás ahora? Pareció intentar responder, pero el sonido se ahogó en el ruido. Lo último que distinguí fue un breve y ahogado jadeo. Saqué una vieja guía telefónica y comprobé el número. Todo coincidía. Era su número. Los recuerdos se agolparon en mi cabeza. Michael riéndose al volante, la música a todo volumen en los altavoces, nosotros bebiendo cerveza alrededor de la fogata. Todo parecía tan real como si hubiera sido ayer. Pero con cada llamada su voz sonaba cada vez más débil. Me sorprendí a mí mismo pensando que estaba dispuesto a ir allí, al lago, a la vieja casa, solo para entender qué estaba pasando. Hoy el teléfono volvió a vibrar. Ya no dudé. Descolgué el auricular sabiendo quién llamaba. David, ¿por qué no has venido? Te estaba esperando. La voz era apenas audible, la conexión era muy mala, había interferencias, silbidos. ¿Dónde estás? Apenas pude articular la frase. Pausa. Luego, una respiración pesada como si le faltara el aire. Apreté los ojos y las palabras salieron solas. Pero si estás muerto, Michael. Moriste hace un año. En respuesta, un silencio escalofriante, luego un crujido y unos breves tonos. La llamada había terminado. Me quedé sentado en completo silencio con el teléfono en la mano, un escalofrío recorriendo mi espalda, el corazón retumbando en mi pecho y su voz aún resonando en mis oídos. Todavía no puedo creer que me haya llamado. ¿Cómo es posible? Y no sé qué es más aterrador, que un amigo fallecido me llame para que vaya a verlo, o que realmente quiera ir.
Mañana volverá a llamar. Me llamo Jake. Mi novia Amy y yo solíamos pasar el rato en el centro comercial después de la escuela. Para nosotros era un lugar donde escapar de nuestros padres, de las clases y de los aburridos suburbios. Paseábamos entre las tiendas, bromeábamos, comíamos pizza por $1, nos divertíamos y nos reíamos. Esa noche, el centro ya estaba vacío. La mayoría de las tiendas habían cerrado. Los pasillos estaban medio vacíos y solo el eco de nuestros pasos resonaba en los escaparates. Las luces brillantes zumbaban y el aire estaba cargado del olor de la comida rápida. Fue entonces cuando la vimos, una vieja cabina de fotos en una esquina junto a la tienda de juguetes. Parecía extraña entre las fachadas de cristal y los letreros de neón, oscura, desgastada, con una cortina roja como sacada de los años 80. ¿La habías visto antes?, preguntó Amy levantando una ceja. No, qué raro. Me encogí de hombros. Quizás alguien la trajo para hacer una promoción. Nos miramos y se me ocurrió una idea tonta. Hagamos una foto, por diversión. Jake, eso da miedo, frunció el ceño Amy. Pero al segundo se echó a reír y aceptó. Entramos. La cabina olía a polvo y a viejo. Limpié la pantalla que apenas emitía una tenue luz. La ranura para las monedas parecía oxidada, pero de alguna manera tragó la moneda de 25 centavos. Nos sentamos juntos y Amy me abrazó por los hombros. Sonríe, dijo. Un flash nos cegó con su luz blanca. 1, 2, 3 veces. La máquina zumbó y escupió una larga tira de fotos. Nos inclinamos para verlas y nos quedamos paralizados. En la primera foto estábamos sentados los dos como era de esperar. Pero en la segunda, justo detrás de nuestros hombros apareció un rostro borroso sobre un fondo oscuro. Los ojos eran demasiado grandes, la boca estaba estirada como en un grito silencioso. En la tercera foto estaba aún más cerca, casi tocando a Amy. Ella dejó caer las fotos al suelo. ¿Qué? ¿Qué diablos es esto?, susurró ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Salimos corriendo de la cabina y corrimos por el pasillo vacío. Es ridículo recordarlo. 2 adolescentes chillando de miedo como niños. Pero juro que en ese momento sentí el aliento de alguien en mi nuca. Ninguno de los dos durmió en toda la noche. Estuvimos al teléfono, discutiendo, convenciéndonos mutuamente de que era una broma. Quizás alguien había instalado un proyector o una vieja cámara con efectos especiales. Al día siguiente volvimos. Yo caminaba con determinación, decidido a comprobarlo todo hasta el final. Amy se mantenía cerca de mí, jugueteando con la manga de mi chamarra todo el tiempo. El pasillo era el mismo, la tienda de juguetes estaba en su sitio. Pero en la esquina donde estaba la cabina fotográfica, solo había un vacío. Ni cabina, ni enchufe, ni rastros, como si nunca hubiera existido. Me acerqué al guardia que estaba en su puesto y le pregunté, «Oiga, ¿dónde está la cabina de fotos que estaba aquí ayer?» El guardia nos miró con aire cansado y dijo, «Chicos, deben de estar confundidos. Aquí nunca ha habido una cabina de fotos». Amy y yo nos miramos. Quería protestar, pero apreté los labios. En la esquina solo había una pared vacía. Nos fuimos en silencio, pero no podía dejar de pensar, si no había ninguna cabina, ¿cómo aparecieron esas fotos? Me llamo Sara. Alquilo un pequeño departamento en un edificio antiguo en las afueras. El edificio es viejo, con pasillos estrechos y pintura descascarada en las paredes. Pero el alquiler es barato y la zona se considera segura. Me acostumbré rápidamente a los crujidos del piso y al ruido de las tuberías, pero había algo en ese edificio que no me dejaba tranquila. Cada noche, cerca de la medianoche,
Se oía un golpeteo procedente de abajo. Era un ruido sordo y rítmico, como si alguien estuviera golpeando el suelo con el puño. Al principio pensé que solo eran vecinos ruidosos, pero cuando conocí a la mujer del departamento de enfrente, la conversación tomó un giro extraño. ¿También oye esos golpes?, le pregunté sonriendo con incertidumbre. Mi vecina, la señora Hopkins, frunció el ceño y se quedó pensativa. No vive nadie debajo de usted, querida. Ese departamento lleva 5 años vacío. ¿Cómo es eso? No me lo creía. Pero oigo golpes en ese departamento todos los días. Ella negó con la cabeza y añadió en un susurro: hace mucho que nadie vive allí. Los propietarios se mudaron por unas circunstancias extrañas. Desde entonces nadie vive allí. No lo creí de inmediato, pero por la noche, cuando los golpes se repitieron, decidí comprobarlo. Bajé las escaleras. La luz brillaba tenuemente. Las paredes olían a humedad. En la puerta del departamento había realmente un enorme candado. El buzón estaba oxidado y cubierto de telarañas. Me quedé allí de pie, escuchando, pero todo estaba en silencio. La quietud era opresiva, me costaba respirar. Volví a mi casa tratando de no pensar en ello, pero a la noche siguiente todo comenzó de nuevo. Golpes sordos, lentos, como si alguien golpeara desde dentro de la pared. Apreté la almohada contra la cabeza, pero el sonido parecía atravesarla. Cada noche los golpes se hacían más fuertes, más insistentes. No dormía, escuchando, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en la oscuridad. Al final, no pude aguantar más. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando salí del departamento. La escalera me recibió con humedad y corrientes de aire. La lámpara del techo parpadeaba y cada uno de sus destellos daba vida a las sombras de las paredes. Bajé con cuidado. La puerta cerrada con clavos estaba en silencio. No se oía ningún golpe, solo la madera vieja y las telarañas en las rendijas. Pegué la oreja y sentí una pesadez en el pecho por aquel silencio total y sepulcral. Contuve la respiración y de repente algo pareció arañar las tablas. Un sonido leve, como una uña sobre la madera. Retrocedí. Mi corazón se aceleró y mis oídos zumbaron por la tensión. Pero nada más. Me di la vuelta y corrí escaleras arriba tratando de no hacer ruido. Llegué a mi puerta y me quedé paralizada. La puerta estaba entreabierta. En el piso había huellas sucias de pies descalzos que se adentraban en la oscuridad del departamento. Me llamo Emily. Vivo sola en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. La zona se consideraba tranquila y segura y esa fue una de las razones por las que la elegí. El trabajo, la tienda, las escasas llamadas a mis padres. Mi vida transcurría de forma tranquila y predecible. Hasta que una mañana abrí la puerta y vi una hoja de papel doblada en el felpudo. Solo había unas pocas palabras escritas en ella. Sé que estás en casa. Leí la frase varias veces tratando de entender si se trataba de una broma. La tinta estaba irregular, como si la persona hubiera escrito en la oscuridad o con la mano temblorosa. Me encogí de hombros y dejé la hoja sobre la mesa. Pensé que seguramente eran los niños del barrio los que habían decidido gastarme una broma. Al día siguiente, todo se repitió. Por la mañana, había otra hoja igual debajo de la puerta con las mismas palabras. Sé que estás en casa. Entonces sentí como se me helaba el corazón. Era una coincidencia demasiado extraña. Durante todo el día me sorprendí a mí misma escuchando cada sonido que venía de fuera. Incluso los ladridos del perro del vecino me hacían temblar. Al tercer día me acerqué a la puerta con inquietud y allí estaba otra vez la nota. Igual que las anteriores, la letra era torcida y desordenada. Sostenía el papel en mis manos y mis dedos se cubrían de sudor pegajoso.
En mi pecho crecía la sensación de que no se trataba simplemente de una broma infantil. Decidí revisar las grabaciones del intercomunicador. Tenía una cámara apuntando directamente a la entrada. Mi corazón latía con fuerza mientras rebobinaba el video. A las 2 de la madrugada, un hombre se acercó a mi puerta. Una silueta oscura sin detalles especiales. Se agachó, dejó algo, luego levantó la cabeza y muy lentamente miró directamente a la cámara. Durante unos segundos se quedó así, sin moverse. Luego se dio la vuelta y se marchó. Me recosté en la silla, sintiendo cómo me temblaban las rodillas. Lo primero que hice fue llamar a la policía. El operador me escuchó distraídamente y me hizo las preguntas de rigor. Cuando le conté lo de las notas y le dije que tenía la grabación de la cámara, solo dijo: «Quizás solo sean unos adolescentes del vecindario. Enviaremos una patrulla si es posible». Esperé hasta la mañana siguiente, pero nadie vino. Al cuarto día había otra nota debajo de la puerta. La letra era más grande y más dura. «Sé que estás en casa». Todo se derrumbó dentro de mí. No sabía qué hacer. Le envié el video a un amigo y él respondió con un emoji que decía «¡Qué miedo!», pero no se lo tomó en serio. No me atreví a llamar a mis papás. No quería asustarlos. Por la noche volví a revisar la cámara. A las 2 de la madrugada la silueta regresó. Esta vez no tenía prisa. Se quedó de pie, inclinándose lentamente cada vez más hacia la lente. Vi un rostro pálido deformado por una sonrisa. Me alejé del monitor y me tapé la boca con la mano. La silueta siguió mirando directamente a la cámara durante unos segundos más y luego se inclinó hacia la puerta y pareció susurrar algo. La pantalla se apagó y la habitación quedó en silencio. No me sentía segura. Sabía que al día siguiente volvería.